Buenas tardes, magista, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es John Jairo Bueno Luisa, soy estudiante de enfermería del sexto B de la Universidad Técnica del Norte y a continuación voy a explicar lo que es la valoración del recién nacido y de igual manera las escalas. Muchas gracias. Al momento que le vamos a valorarle al recién nacido, lo que vamos a encontrar al momento de nacer va a ser el vernis gaseoso, lo que significa que es una sustancia blanquecina que se va a encontrar en las partes inferiores del recién nacido. En este momento, de igual manera, el recién nacido va a recibir un aseo previo vamos a encontrar un poco de resto de lo que es el vértex. De igual manera, lo que es, vamos a encontrar en la frente, párpados y en la zona perinasal, en el labio superior y en la nuca. A esta edad vamos a encontrar lo que se conoce más conocido como la mancha salmón. En el resto del cuerpo también vamos a encontrar otras lesiones benignas. Vamos a encontrar lo que es el eritema tóxico, que esto significa de lo que va a aparecer en las 24 a 48 horas de vida y se caracteriza por tener unas pequeñas pápulas. De igual manera vamos a encontrar lo que es cambios en la piel, como es el eritema neonatorum. Esto ocurre a las 6 horas de lo que el recién nacido nace. De igual manera vamos a encontrar lo que es la cutis marmonata, que esto se presenta en las primeras horas de vida. Esta va a ser de un color violáceo que se encuentra desde las extremidades hasta el tronco. Esto se da en respuesta al frío. De igual manera vamos a encontrar lo que es el fenómeno de Arlequín. Esto es menos frecuente. Esto es fugaz y además se manifiesta también en dos partes que son rubicúndica y pálida al mismo tiempo, con una clara línea de demacración. También vamos a encontrar en lo que son los pies, las manos y en la zona peribucal lo que es la acrocianosis. Esto significa lo que es una respuesta al frío. De igual manera vamos a encontrar lo que es la ictericia, que significa la acumulación de la bilirrubina. Esto puede ser un antecedente patológico o fisiopatológico y de igual manera puede ir desde la cabecita. Al momento que ahora vamos a hacerle la valoración de la cabeza del recién nacido, vamos a inspeccionar lo que es la forma, la simetría, el tamaño y también los puntos óseos relevantes. En este momento vamos a hacer la palpación para identificar edemas o hematomas que son más comunes en el parto. Entre ellas vamos a encontrar el caput sucedáneo, el cefalohematoma y el hematoma subgaliano. El perímetro del cráneo se evalúa mediante una evaluación del perímetro craneal. Esto refleja el tamaño de la cabeza y esto se correlaciona con el tamaño cerebral. La cabeza vamos a encontrar del tamaño de forma esférica o ovalada. Vamos a hacer la palpación en lo que es las suturas y las fontanelas. Vamos a ejercer un poco de presión en cada hueso para verificar si le encontramos libres y no occipitadas. En el recién nacido solo vamos a palpar lo que son las dos fontanelas más principales. La primera es la fontanela anterior, que tiene una forma de rombo, y la fontanela anterior y la fontanela posterior, que esta tiene un tamaño de forma de triángulo. De igual manera vamos a observar lo que es el pelo, que vamos a encontrar lo que es la cantidad, calidad, color y los límites de implantación. De igual manera debemos encontrar si presenta síndrome de alopecia. La nariz pequeña también vamos a valorar en forma de pirámide con el puente nasal bajo. De igual manera vamos a inspeccionar el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y también la zona circundante. De igual manera vamos a hacer el examen de la valoración de ojos. Esto no se puede llevar a cabo del todo porque el recién nacido siempre los mantiene cerrados porque el edema parperal, por lo cual dificulta la apertura de ellos. Para la valoración de ojo vamos a encontrar que su 70% de su tamaño al nacer se ubica a la altura del ecuador de la esfera cráneo-cefal, a la distancia entre ellos que equivale en un diámetro transversal de un ojo hacia el otro con la clásica relación 1:1. La presencia de edema en los párpados es común en los primeros días. La piel de los párpados suele generar un pliegue vertical que cubre parcialmente al canto interno del ojo, lo que es conocido como el epicanto. El neonato produce pocas lágrimas y la presencia de la epífora puede ser un signo de la obstrucción del conducto nasolagrimal o el glaucoma congénito. Esto es frecuente
que se puede encontrar una hemorragia subconjuntivales, especialmente después de un parto vaginal, y este adquiere la forma de una semiluna que se ubica por fuera del limbo esclerocorneal. La córnea es el vidrio que son discretamente opacos al nacer, y esto se aclara durante la primera semana de vida. El iris es un poco pigmentado. Con un oftalmoscopio ubicamos a 40 a 50 centímetros que podemos evaluar la respuesta pupilar a la luz y podemos comprobar la transparencia de la córnea de la cámara anterior, cristalino y vitrio al visualizarle. Ahora vamos a hacer el examen del oído. En el conducto auditivo del recién nacido sigue una dirección diferente a la del niño mayor y del adulto, por lo que debemos traccionar el lóbulo de la oreja hacia adelante y debajo para lograr la visualización del tímpano. El tímpano se encuentra en un ángulo diferente y es difícil de observar. Aunque puede ser pequeño, uno se debe de encontrar un reflejo luminoso en el que, aunque es menos intenso que el niño mayor, debe ser siempre presente en ambos lados. Ahora vamos a realizar el examen de la cavidad oral. Al momento de examinar la boca vamos a observar su tamaño, que es muy variable. Llama la atención muchas veces el centro de la mucosa, ya que del labio superior se puede observar un engrosamiento mucoso que corresponde a un callo de succión. También es habitual encontrar en el labio superior un frenillo ancho. También vamos a encontrar una vista lateral de la cara que nos permite observar el grado del desarrollo de la mandíbula y evaluar si existe prognatismo o micronictivo. La mandíbula y la mordida podrían estar desviadas en los casos de que encontremos una posición asimétrica de la cabeza al útero, que se llama asincletismo. En la mucosa de la boca es normal encontrar algunos quistes de inclusión epitelial que se ubican en el refimilio del paladar duro que se llaman las perdas de Epstein, o sobre las encías, los llamados nódulos de Bono. Aunque poco frecuentes, se pueden presentar en algunos casos dientes en el periodo neonatal. En la lengua debe de haber fácilmente en la cavidad oral, y normalmente estas adheridas al piso de la boca por un frenillo que es más corto e intenso que el niño mayor. Con la ayuda de un bajalenguas exploraremos el polo posterior de la boca. El paladar le vamos a encontrar blando y de igual manera delgado, y una corta de la bula pequeña y también corta a las amígdalas, ya que estas casi no se ven en su escaso desarrollo a esta edad que se encuentra. Es importante en el examen de la boca descartar fisuras del paladar, para lo cual se debe realizar una palpación. Con la ayuda de un guante quirúrgico vamos a introducir un dedo junto al paladar y en toda su extensión vamos a aprovechar en este momento de que vamos a realizar la evaluación para evaluar el reflejo de succión. En este momento vamos a hacer el examen físico del cuello. Este es corto y igualmente es muy difícil de examinarle al recién nacido, pero sin embargo debe ser un poco simétrico, tener una amplia movilidad, la piel debe ser cordante con el tamaño y el volumen del cuello. A veces es redundante y la forma es un poco del cuello al lado del pterigium, más evidente en el dorso, y hay que buscar dirigidamente pequeñas depresiones y signos habitualmente que se ubican siguiendo el borde interno del músculo externo del gléreo mastoideo. Esto corresponde a remanentes embrionarios de los arcos branquiales en la línea media y se puede encontrar en los nódulos de tamaño variable, habitualmente menor a 1 centímetro de diámetro, de consistencia firme, y este se desplaza con la deglución correspondiente a un quiste tirolor. Si se produce una tortícolis congénita en el tercio medio del músculo externo cleidomastoideo, se puede encontrar una masa de consistencia firme, fibrosa y firmemente adherida, sin dolor, y suele medir entre 1 a 2 centímetros. Ahora vamos a realizar el examen físico de las clavículas. La fractura de algunas clavículas es frecuente durante el parto, especialmente si el feto es grande. Esto puede ser de 1 a 3% de los partos, por lo que el examen se debe ser muy cuidadoso y recomendamos hacer 2 maniobras para su exploración. La primera es la técnica biomanual, que se ubica frente al neonato y se apoyan los dedos. El examinador se ubica frente al neonato y apoya los dedos índice y medio en cada una de sus manos sobre el externo distal y cromial en cada una de las clavículas, y ejercer una leve presión y recorrer la superficie del hueso en distal proximal sobre el cromial distal en cada una de las clavículas, y ejercer una leve presión al guión y recorre la superficie del hueso de distal aproximadamente los dedos, como si encaminaran sobre él. La segunda maniobra se realiza con una sola mano. El examinador se ubica frente al recién nacido, se apoya
apoya con la yema de los dedos índice y con su mano dominante sobre el externo distal de cada una de las clavículas, ejerciendo una leve presión y deslizar sobre la superficie del hueso en dirección proximal hasta alcanzar el borde del manubrio. Si encontramos una fractura del hueso en la clavícula, esto ocurre habitualmente en el tercio medio de ella. Al examen se puede palpar una crepitación o un desnivel ejerciendo una presión en lo que ha sido llamado el signo de la tecla de piano. Esto puede ser dolorosa y en el recién nacido se puede evitar mover el brazo del lado afectado. También es frecuente ver que se asocia a la parálisis braquial y lateral. Ahora vamos a realizar el examen físico de la inspección del tórax. Lo primero que vamos a observar es la forma del tórax del recién nacido, que tiene una apariencia en la base ancha hacia el abdomen, en las primeras costillas que se alinea lo más horizontal que a un adulto. Los diámetros antero, posterior y transversal son muy semejantes. De igual manera, el apéndice sifoide suele estar levantado de la punta que insinúa en el abdomen como una prominencia epigástrica en la línea media del pezón. La areola es un botón del tejido mamario. El pezón y la areola es un botón de tejido mamario que también se desarrollan en los lados del recién nacido a término, y su tamaño depende de la edad gestacional y el peso del nacimiento. A su peso del nacimiento se revisan también ambas líneas mamarias en busca del politelio, es decir, los pezones y areolas supermamarias, que es un hallazgo frecuente y no se debe procurar porque no tiene un significado en una significancia patológica. Al palpar vamos a evaluar la resistencia que ofrece la pared torácica en el recién nacido. Esta podemos encontrar flexible, que es más seguidamente a medida que disminuye la edad gestacional. La exploración de las clavículas se realiza de la mejor manera cuando ésta se examina en el cuello. En este momento vamos a hacer la valoración de la respiración en el recién nacido. Si encontramos que el recién nacido se encuentra totalmente calmado, en este momento, como igualmente les acabo de mencionar, el recién nacido se encuentra tranquilo, así que aprovechamos para evaluar la respiración. En el neonato es predominantemente los movimientos torácicos que deben ser simétricos y no debe generar ningún tipo de retracción. La frecuencia respiratoria normal de un recién nacido varía entre los 40 a 60 respiraciones por minuto. Sin embargo, cuando nuestro recién nacido se encuentra durmiendo o en el sueño, hay una mayor variabilidad de la frecuencia que puede descender hasta las 35 respiraciones por minuto. En el neonato el respirador nasal es casi sumamente obligatorio. De igual manera, otra obstrucción nasal puede generar dificultad respiratoria. Los signos más comunes en la dificultad respiratoria del recién nacido son taquimia, tejidos respiratorios en el aleteo nasal y la retracción subcostal. En este momento vamos a hacer el examen cardiovascular. Después de la revisión del tórax, realizamos un examen más dirigido al área cardíaca, lo que es una simple visualización que nos podrá dar una idea de la actividad precordial, que en el recién nacido puede ser muy activa durante el segundo periodo de reactividad después al nacer, entre 2 a 6 horas, debido a la observación de un precorde muy activo. Más allá de este periodo, su sugerente carga cardíaca a la palpación es el choque de la punta, que es suave y se ubica en la altura del cuarto espacio intercostal y más cerca del borde external izquierdo, debido a que el ventrículo derecho es dominante a esta edad, y es importante corroborar su ubicación en algunas malformaciones que acompañan a la destocardio. En este momento vamos a aprovechar que nosotros como examinadores vamos a examinar los pulsos periféricos y se debe palpar y comprobar ambos pulsos femorales. Luego comprobamos un pulso preductal braquial derecho y una postductal en algunos de los femorales cuando existe una cuarta extensión aórtica, por ejemplo. Vamos a auscultar una diferencia de la intensidad de los pulsos. De igual manera vamos a auscultar el corazón y palpamos el pulso periférico en forma simultánea para corroborar la sincronía entre latido y pulso. La perfusión del área cardíaca es una de las pocas utilidades en el cual el recién nacido, por lo cual no vamos a realizar. Esto corresponde a auscultar de momento en la determinación de la frecuencia y la regularidad de la frecuencia cardíaca normal, que es entre 110 a 160 latidos por minuto. Vamos a encontrar de igual manera la bradicardia, que es menor a 100 latidos por minuto, y denominamos taquicardia cuando es mayor a 180 latidos por minuto. Dado que en el segundo ruido cardíaco es más intenso la frecuencia cardíaca, se salta a la sístole y diástole, que tienen una duración parecida. El ritmo cardíaco se asemeja a un tic
tic-toc de un reloj. En el primer ruido se ausculta como de costumbre más aproximadamente a la alta frecuencia cardíaca. Hace un poco difícil diferenciar entre sus dos componentes, la mitral y la cúspide, por lo cual es un desdoblamiento del primer ruido que debe hacerse a pesar de que estamos frente a un cuarto ruido o un tercer ruido cardíaco. El segundo ruido es más frecuente en otras edades debido a su componente pulmonar, acentuando por la hipertensión pulmonar y a la proximidad de las válvulas semilunares con la pared torácica. Esto se adjunta de la preferencia en los focos aórticos y pulmonares, pero debido a su intensidad aumentada o lo pequeña que es el área de la auscultación cardíaca, lo podremos escuchar bien, y esto es en todos los focos incluido. En el segundo ruido se encuentra apenas un doblado debido al cierre más temprano de la válvula pulmonar y no puede dar una falsa impresión de un ruido único. Con frecuencia se puede auscultar un pequeño soplo cardíaco en el periodo neonatal que puede ser normal. Estos soplos fisiológicos originados en el ductus arterioso en las ramas de la arteria pulmonar, esto es en la válvula pulmonar misma o en la pared del ventrículo izquierdo, que siempre son bajas a la intensidad de 1 a 2 en la escala de 6 en la poca irradiación y transitorios. Sin embargo, aunque existen algunos soplos que son considerados normales, es importante señalar que el alumno debe tener un alto índice de sospecha de malformación cardíaca cuando auscultamos un soplo en el periodo neonatal, y esto se debe evaluar con otros signos físicos. Al descartar una enfermedad cardíaca después del examen cardíaco, realizamos la auscultación pulmonar. Como el tórax es pequeño, auscultaremos en forma comparada en 4 cuadrantes. Además de las axilas, los ruidos pulmonares son de tonalidad más altas a esta edad y predominan en un sonido bronco vesicular después al nacer, y durante la transición se puede escuchar normalmente algunos roncos y crepitaciones aisladas que desaparecen rápidamente. Si los ruidos del neumotórax, hay que hacer una maniobra simple de transición torácica para complementar nuestra exploración. En este momento vamos a realizar el examen abdominal. En el abdomen del recién nacido normalmente es globoso debido a que el intestino se llena normalmente de aire. El abdomen precisamente es clavo junto a un síndrome de una dificultad respiratoria grave. Puede sugerir la presencia de una hernia disfásica congénita. El abdomen distendido de la forma persistente se debe a una forma de la obstrucción intestinal o una enclerosis necrosilante, especialmente en bebés prematuros graves. En el cordón umbilical, que se encuentra casi por el ombligo, debe tener lo que son 3 vasos sanguíneos, lo que corresponde a una vena y 2 arterias. Solo hay una arteria que se puede asociar a la malformación, y el cordón umbilical se desprende espontáneamente desde los 7 a los 10 días de lo que el recién nacido nace. Encontramos 2 tipos de ombligo: un ombligo normal, que se recubre con una piel completamente a la pared abdominal sin que sobresalga del ombligo. De igual manera, el ombligo cutáneo, que es la piel que sube del cordón dejando un muñito predominante que se retrae con el tiempo y no requiere tratamiento. De igual manera encontramos el glaucoma umbilical, que es la tumoración rosada y húmeda que se encuentra con una cicatriz umbilical. Esta secreta un poco de líquido cero purulento, y esta se trata con un nitrato de plata que a la vez que al día o a los 7 días, si no se seca, se debe sospechar la pertinencia de conducto enfolomenecéntrico. Y también encontramos una hernia umbilical, que es la torsión blanda y la reducción por la debilidad del anillo umbilical, que se suele cerrar espontáneamente alrededor de los 2 años. Luego realizamos una palpación más profunda en busca de masa, recorriendo los 4 cuadrantes del abdomen. De esta maniobra vamos a realizar con suavidad, ya que puede provocar un aumento en la presión arteriosistémica. En la línea media podemos palpar el pulso aórtico. En este momento vamos a realizar el examen del hígado. En este momento vamos a palpar de igual manera lo que son las vísceras, en donde el hígado ocupa una de nuestra mayor atención, ya que el hígado es el órgano más grande de la cavidad abdominal en el recién nacido. Esto es más grande aún, ya que cumple una función hematopoyética importante en la vida fetal. Esto ocupa gran parte del abdomen superior, en lo cual el lóbulo izquierdo de la gran parte se puede proyectar hacia un pasado de la línea media de la clavícula izquierda, que nos interesa medir por sobre todo su proyección sobre la pared tronco abdominal.
En el recién nacido atérmico, en promedio unos 6 centímetros del borde superior se pesquea de la percusión a la altura del sexto y séptimo espacio intercostal derecho de la línea media clavicular. En el borde inferior se pesquea la palpación de la palpación o percusión auscultada a 1 o 2, 3 centímetros. Bajo el borde costal o también la línea medio clavicular. El borde del hígado debe ser liso y igualmente una consistencia blanda. En este momento vamos a realizar lo que es el examen del vaso. El polo inferior del vaso se puede palpar al recién nacido normal y puede llegar a sobresalir de la perilla costal de 1 a 2 centímetros. Este es un hallazgo que no muchas veces se encuentra en todos los neonatos, solo en un 20% de ellos, por su presencia, que no se indica necesariamente que haya una plenomegalia. Al igual que en el hígado, el borde debe ser liso, de una consistencia blanda en ambos hígados, con un vaso de una incuncisación con la respiración. En este momento vamos a realizar la valoración de las extremidades. Ahora vamos a examinar todas las extremidades del neonato en una posición supina, en donde se debe evaluar la postura, los movimientos, la simetría, en las proporcionalidades del cemento de cada una de ellas. De las 4 extremidades vamos a evaluar el rango, la movilidad, el tono muscular, la textura y los tejidos de la masa muscular. Vamos a observar con determinación en las manos que tenemos que revisar los pliegues palmares que están contra los dedos en la forma de implantación. Vamos a observar que se separe cuando le intentemos abrir dedo por dedo. Vamos igualmente a ver las falanges y su movilidad en la presencia de lo largo y calidad de las uñas. En las extremidades inferiores vamos a encontrar habitualmente un geno fisiológico en el nacimiento que puede llegar entre los 10 grados a la tibia, que se encuentra entrecurvados al nacer, en concordancia en la posición. Se encuentran en las curvas al nacer, en la concordancia de la posición intrauterina, en esta posición del útero y las nalgas. Esto puede variar dependiendo cuál sea la movilidad de ellas. Ahora vamos a hacer el examen de las caderas. Podemos examinar las caderas en busca de algún signo que nos sugiera la presencia de una alteración en el desarrollo de la articulación coxofemoral, más conocida como la displasia de las caderas. Es algo más frecuente en pediatría, y aquí hay diferentes signos de maniobras, que esto puede ser en la exploración que vamos a explicar a continuación. De las 4 vamos a explicar la primera, que es la abducción simultánea de las caderas. En flexión, que vamos a corroborar el rango de la movilidad. En un neonato normal se debe lograr la abducción simétrica. Esto se debe completar en un ángulo de 180 grados. El segundo vamos a ver lo que es el signo de Galliani. En esta vamos con el recién nacido, que va a estar en decúbito supino con ambas caderas y rodillas en flexión a la misma altura. Luego vamos a observar una altura en la que alcanza las rodillas, y este signo es... Este signo debe ser positivo si hay alguna simetría en la altura de las rodillas, y a la que se encuentra más baja corresponde al lado luxado del tercero. En la tercera maniobra vamos a realizar lo que es... Esta tercera maniobra se llama la de Barlow o de Ortarnali. En el recién nacido, estas últimas dos es la maniobra más fiable para la pesquina en la luxación congénita, que se debe realizar en ambas caderas y de repetir de varias formas. Si es que alguna de ellas queda con una sola mano, flementamos el lado y presionamos ligeramente de tal manera para apoyar bien la columna lumboscada con la parte de la superficie y estabilizar la pelvis, y con la otra mano vamos a tomar la otra pierna de la cadera, en la cual se va a explorar con el pulgar en la cara interna de la raíz del muslo y los dedos índices medios sobre el trocante mayor al mismo lado. Vamos a realizar la maniobra de Barlow, por lo cual vamos a flexionar la cadera a 90 grados, y mientras se ejerce una presión suave hacia atrás y hacia afuera, con el dedo pulgar se percibe un deslizamiento de la cadera femoral, en el cual
El acetabulo es el signo positivo y a continuación vamos a realizar la cuarta maniobra, que es la reducción de Otanari. En esta maniobra vamos a ejercer una presión suave hacia arriba y hacia adentro, por lo cual el croante mayor con los dedos índices medio de la mano que vamos a examinar, vamos a sentir un clamp que se percibe en la reloración de la cabeza femoral en la anteluxada de la maniobra de Otanari. Si esto sucede, esto es positivo. En este momento vamos a hacer lo que es el examen de la cadera. Lo primero que vamos a observar en la piel del dorso, donde encontramos con frecuencia una mancha mongólica, que se trata de una mácula pimentada habitualmente a gran color, que es un gris azulado en los bordes irregulares en la localidad, que preferentemente en la región lumbosacra y gluten. También se puede ubicar en las zonas del cuerpo como las extremidades y hombros. En la lesión esto puede ser una lesión benigna que no se debe preocupar, y esto desaparece entre los primeros 2 años de vida del bebé. También nos va a llamar la atención la presencia de la nudo fetal, que esto puede ser de un color fino y de un poco color, en el cual se distribuye en todo el cuerpo, aunque en los recién nacidos a término es más evidente entre los hombros y se puede apreciar mejor si se observa en contraluz. Es normal, y durante los primeros meses al cerrar el reemplaza a buscar el cerramiento del reemplazo por el vello. En el examen de la espalda también se incluye la inspección simétrica de ambos lados, en la posición y ubicación en ambas escápulas, en la forma en la integridad de la columna. Luego se debe palpar la columna en todo su cuerpo, en la zona vertebral, que generalmente aprovechamos en este momento para auscultar también el segmento de los dorsales de los campos pulmonares, que esto en especial es un interés al describir las lesiones de la piel que se encuentran ubicadas entre la línea media directa con relación al eje de la columna. Esto se da por los escúmulos en el pelo y fosidad más, así que con las protuberancias, ya que ellas se asocian con mayor frecuencia con las lesiones en la columna y la médula espinal subyacente en la zona sacroxia, y generalmente en el pliegue interglúteo se encuentra con frecuencia un orificio pequeño en la profundidad variable, que ya se debe ser inspeccionado para verificar el fondo, que también es llamado la fosita pilonidal. Esta se puede con una diferencia entre el seno espinal con una variedad del racimo espinal. El seno espinal se ubica con mayor frecuencia en la zona lumbar con el pliegue del interglúteo. También en la zona lumbar se puede encontrar una masa cubierta de la piel con tamaño variable, que se puede corresponder a una mielomeningocele. En este momento vamos a hacer lo que es el examen renal en el recién nacido. Los riñones están ubicados en el retroperineo, en el cual tanto se desplaza con los movimientos respiratorios, que suelen medir entre 4 a 5 centímetros de su eje longitudinal. De estos 2 a 3 centímetros de su eje transversal, aunque derecho se ubica con un bajo en el izquierdo, es más difícil palpar que se encuentra detrás del líder, ya sea por la palpación profunda que estamos realizando en este momento, o también la palpación bimanual, que con esta maniobra puede ser la del peloteo, que se puede sentir una consistencia firme y la superficie lisa a veces es un poco lobulado. En este momento vamos a realizar el examen vesical en el recién nacido. En la cápsula vesical vamos a palpar lo que percute con la facilidad en cuanto a la vejiga si está llena. En el hipogastro en el momento la secuencia lógica es continuar con la región inguinal y genital, y eso vamos a explicar a continuación. En este momento vamos a realizar el examen perineal e inguinal del recién nacido. En este momento vamos a palpar lo que es la zona inguinal y continuar con nuestras manos por los bordes, ya que por este motivo le vamos a ver lo que es la revisión de la región inguinal,
Y aquí lo más preocupante que vamos a encontrar a lo largo del canal inguinal es descartar la presencia de una hernia inguinal, que esta se manifiesta cuando hay una masa en forma ovalada o cilíndrica con una consistencia, ya que generalmente esto va a ser un poco blando, comprensible a la palpación y se siente un contenido intestinal, y al auscultar se podría escuchar unos ruidos hidroaéreos. El pulso femoral, esto se palpa en el punto medio. Este pulso femoral se palpa en el punto medio de la línea que es de la sínfisis cubiana, con la espina ilíaca anterior. Es como palpar un pequeño linfonado en el cual en la zona inguinal, los cuales son normalmente en el periodo neonatal, que no nos debemos mucho preocupar. En este momento vamos a hacer el examen genital del recién nacido, ya sea masculino y femenino. Al inspeccionar la zona debemos reconocer los genitales y determinar el sexo. Hay situaciones que, sin embargo, en las cuales no es posible decir que el sexo con solo valorar la exploración física. Es necesario postergar su determinación hasta no tener otros exámenes que confirmen y que se traten de los casos de sexo en vivo, ya que los genitales, tanto masculinos como femeninos, tienen una apariencia madura y se desarrolla en el periodo. En esto vamos a ver lo que es en el periodo neonatal, ya que se debe al efecto hormonal materno. Vamos a explorar ahora los genitales masculinos. El tamaño del pene, que es del neonato bebé, este se mide con base en la inserción pubiana hasta la punta del glande. Esta es importante medirlo, ya que podemos presenciar un micropene que se puede tener en cuenta, ya que es un signo visible ya que es incompleto y se requiere un estudio endocronológico en el recién nacido, ya que el prepucio cubre todo el glande y este es ajustado. Este tiene un orificio pequeño en la punta que permite ver el meato urinario. Lo habitual es que no se puede retraer por detrás del sacro no presocial. Esta es llamada la fismosis fisiológica, y la existencia de la adherencia entre el glande y el prepucio son normales. El meato urinario está ubicado normalmente en el centro de la punta del glande. Si este es desplazado hacia la cara ventral, se denomina la púspida, y si se lo hace a la cara dorsal, episplasia. El escroto en el neonato a término se encuentra pigmentado y es rugoso. Los testículos descienden hasta ocupar el escroto durante las últimas 6 semanas de la gestación. Por lo tanto, en un recién nacido a término debemos encontrar descendidos del escroto los testículos, ya que son el volumen pequeño, en promedio de 1.1 ml en los recién nacidos a término, y se mueven libremente, por lo cual aumenta. Este es el riesgo de torsión testicular. Si este testículo no se encuentra en el escroto, se debe buscar digeridamente si está en algún punto en el trayecto e inclinar al testículo. Y si no se ha descendido fuera de la cavidad abdominal, se encuentra alrededor de la mitad del recién nacido, y esto puede tener un líquido peritoneal en la túnica. El escroto se puede encontrar un hidrocele testicular. En este momento no se debe preocupar, no debemos preocuparnos, ya que en este momento se puede absorber durante los primeros meses de vida en la trayectoria de los casos, de los casos que se presenten. En los genitales femeninos vamos a flexionar las rodillas, ya que en los primeros meses de vida la mayoría de los casos deben ser inspeccionados en los muslos en flexión con una leve aducción. En el bebé a término de la gestación, los labios mayores sobresalen de los menores, cubriendo casi totalmente, ya que sin embargo esto es frecuente encontrar labios menores pigmentados que producen parcialmente. Labios mayores y menores son de superficies suaves, sin cubosidades, con un aspecto hematoso, y estas se eliminan
y es predominante ante todo lo cual o igual refleja los altos niveles de la progesterona materna durante el embarazo, tiende a ser anulada en el borde ya que es irregular y fragmentado. Generalmente se encuentra perforado en el centro ligeramente hacia ventral. El clítoris puede ser un poco prominente, no obstante hay que tener en cuenta que la hipertrofia del clítoris puede ser un signo precoz o debilitación, de lo cual se observa aún. Pues se puede observar una hiperplasia suprarrenal congénito durante los primeros días de vida, y este es frecuente encontrar una secreción vaginal y mucosa blanquecina. Este se espesa del origen vaginal. Su presencia es un signo que evidencia un himen perforado. También se puede producir un sangrado vaginal al cuarto o quinto día de vida, ya que este puede durar entre 2 a 4 días, ya que es un fenómeno que normalmente debe ser advertido por los padres, ya que causa generalmente un signo de alarma, y se debe explicar de que esto se trata es una pseudo menstruación. En este momento vamos a hacer el examen anal en el recién nacido. El orificio anal se encuentra entre la línea media del perineo, entre la mitad posterior del área comprendida entre la punta del coxis y la horquilla vaginal en la mujer, o en la incisión del escroto en el hombre. Este reflejo anal se obtiene estimulando con una torunda de algodón, o a la vez se le abre la piel perianal, y la respuesta normal al momento que se le abre, se contraiga el esfínter externo para que en el momento que se ejecute este movimiento, el recién nacido muestre un puje. A continuación vamos a realizar lo que es el reflejo de Moore. Este reflejo es conocido más bien como el sobresalto, que refleja que se puede provocar de varias maneras. En este vamos a hacer la demostración en el cual va a estar el neonato en posición supina. Se debe de tomarlo desde las manos, en el cual se le está levantando despaciamente, en el cual los hombros se deben despegar de la parte donde está acostado. Vamos a levantarlo abriendo un poco, y lo vamos a soltar un poco bruscamente para ver el reflejo del cual tiene el recién nacido, el cual va a ser estirar las manos. Le vamos a soltar un poco bruscamente y vamos a ver el reflejo de cómo va a reaccionar el recién nacido. En este momento, como observamos, el recién nacido va a estar extendidas las manos, va a estar de igual manera un poco asustado, y lo vamos a realizar en dos tiempos. El primer tiempo se llama la abducción simétrica. En este momento primero se va a hacer la abducción, en el cual las manos van a estar totalmente extendidas. En el segundo tiempo se va a producir la adicción de los brazos, el cual va a ser la flexión de los antebrazos, en el que empuñan las manos, y a veces va a ser el final del reflejo, en el cual al momento de que ya se le realice el reflejo, el neonato o el recién nacido va a producir un llanto que boza a través de una mueca. En este momento vamos a realizar lo que es la aprehensión palmar en el recién nacido. Después de lo que evaluamos el tono muscular, nosotros como examinadores vamos a ver la fuerza que va a tener el recién nacido, por lo cual vamos a realizar esta prueba, que va a ser tomarle desde la presión palmar, en el cual si le damos al neonato, ya sea nuestro dedo índice o cualquier objeto, en lo que él va a hacer, va a sostener con sus deditos en la mano, va a sujetar firmemente, en el cual va a tener de forma simultánea la fuerza de la prensión, que debe ser igualmente la fuerza que va a estar colocado nuestros dedos o el objeto con el bebé. Va a ser va a tener la misma fuerza para poder realizar este tipo de prensión palmar. En este momento vamos a realizar la presión plantar. Este va a ser en el cual vamos a colocar al neonato en posición supina, en el cual vamos ahorita en este momento a presionar sobre el dedo en las almohadillas de los pies anteriores del pie, en la región en la cual va a estar los sortejos, y la respuesta normal es la flexión de los sortejos sobre el dedo
en el cual estamos examinando al recién nacido. En este momento va a ser de esta manera. Presionamos vamos a presionar y vamos a tener la respuesta que queremos de la presión plantar en el recién nacido. En este momento vamos a realizar el reflejo de búsqueda en el recién nacido. Estas son características en el periodo neonatal en el cual están presentes desde las primeras semanas de vida del recién nacido. Estas desaparecen gradualmente, a lo cual a lo largo de los primeros meses, según la secuencia predecible, un reflejo importante es el reflejo de búsqueda, en el cual nosotros vamos a estimular la piel por fuera del ángulo de la boca, en el cual se vamos a demostrar a continuación. Vamos a nosotros con nuestro dedo vamos a hacerle una pequeña caricia y el neonato mismo va a tener su reflejo como de búsqueda, encontrando el lugar en donde se le está estimulando en la parte ya sea alrededor de la boquita, en este caso como estamos demostrando a continuación, el cual el neonato busca y mueve los labios o saca su lengüita y también va a girar en dirección en el cual nosotros le estamos estimulando, como se acabó de demostrar anteriormente. Se le hace un pequeño así y el neonato va buscando en donde se le está estimulando. A continuación vamos a hacer el reflejo de marcha automática en el cual va a ser el recién nacido. Este es un reflejo que llama mucho la atención, ya que en el recién nacido el reflejo de marcha automática se sostiene al neonato, como estamos demostrando a continuación, y el neonato con ambas manos tocando desde el tronco. Vamos a hacer el modo en que sus pies toquen la superficie firme, se incline un poco ligeramente hacia adelante y verá que se va a parecer como que va a tener movimientos alternados de flexión sobre las rodillas que asemejan a una marcha automática, como que estuviera un poco caminando, flexionando un poco hacia adelante. A continuación vamos a realizar el reflejo de Babinski en el recién nacido. Vamos a aprovechar a explorar, en el cual va a ser un reflejo que no se trata mucho un reflejo primario, ya que la presencia del recién nacido es la dorsiflexión del ortejo mayor, en el cual es un componente importante y se obtiene con la facilidad, en el cual vamos a realizarlo de esta manera. Vamos a hacerle así en el pisito del recién nacido por los cortejos. Y de igual manera esta es la extensión en el abanico del resto de los cortejos, es menos consistente y lo único importante es que debe ser simétrico en ambas que le vamos a realizar. Aquí y aquí. A continuación igualmente vamos a hacer el reflejo de Landau en el recién nacido. En este vamos a ver lo que va un bebé a término en una posición de suspensión, como está ahorita colocado nuestro neonato, en la suspensión ventral y la dosificación de la columna. Se levanta y se extiende las extremidades inferiores y superiores, que vamos a flexionar lo que es el cuello hacia abajo y vamos a ver cómo se flexiona la pelvis, las rodillas y los codos, para que se va a formar un arco al momento que le hagamos la flexión de la cabeza hacia abajo. Y esto va a ser una forma de como un arco contrario al inicial, como estaba en la posición normal. En el momento que le realizamos la suspensión de la cabeza hacia abajo, forma el arco. A continuación vamos a realizar por último el reflejo galán en el recién nacido. En esta misma posición como vamos a ver lo que es el reflejo de galán, ya que esta es la flexión lateral del tronco en el recién nacido en una posición prona, que va a estar el recién nacido sobre una camilla o en la posición que estamos demostrando a continuación, que va a ser la suspensión ventral, como la tenemos en este momento, estimulando a lo largo de uno de los costados de la columna dorsal, desde el perímetro, desde lo que es el perímetro cefálico hasta lo caudal, como lo estamos demostrando de esta manera, y se debe obtener una respuesta de flexión de la columna hacia el lado estimulado, que se debe realizar en ambos lados y comparar las respuestas como estamos demostrando a continuación.
en el lado derecho y en el lado izquierdo. Esto ha sido todo por parte mía de lo que expliqué el video demostrativo del examen físico del recién nacido y de igual manera los reflejos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, Magister Meli.